La semana pasada, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra las 2 veces presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández y otros funcionarios por administración fraudulenta en la causa conocida como Vialidad. La causa Vialidad investigó la contratación de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 y determinó que hubo un esquema de fraude y corrupción que involucró 51 licitaciones irregulares para la construcción de rutas. Frente a este caso, que no es el único en nuestro país, la pregunta que surge es cómo la corrupción afecta a todos los aspectos de la democracia. En este marco, la especialista internacional de transparencia y combate a la corrupción, Delia Ferreira Rubio, afirmó que a mayor corrupción, menor democracia. Cuando la democracia está débil y cuando hay falta de confianza en las instituciones, esa debilidad de la democracia es el caldo de cultivo perfecto para que haya más corrupción. Vamos a dialogar justamente con ella. Ya recibimos a Delia Ferreira Rubio, expresidente de Transparencia Internacional. Delia, buen día. Carolina le saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Carolina. ¿Cómo le va? Un gusto. Muchas gracias por esta comunicación. Delia, No, por favor. ¿Cuál es su reflexión respecto a esta condena a Cristina Fernández? Bueno, la condena es una en una serie de causas, pero el mensaje es positivo en el sentido de poner límite a la impunidad que ha regido en los casos de corrupción en Argentina, lamentablemente. La ausencia de consecuencias para quienes cometen este tipo de delitos que afecta a la administración pública, a los recursos públicos y en última instancia a todos los ciudadanos, porque el dinero que se ha perdido en corrupción es el dinero que falta no solo en las obras de infraestructura que no se terminaron, sino en la salud, en la educación, en el desarrollo del país. En esta ocasión se ha sancionado con una pena de 6 años de prisión más la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos a alguien que ha estado en la máxima magistratura del país. Así que el mensaje, si se leyera adecuadamente, no es gratis involucrarse en actos de corrupción. La justicia tarde o temprano llega. Delia, usted realiza un análisis sobre corrupción y democracia. ¿Cuál es esta relación? Bueno, estadísticamente, cuando uno estudia los índices de corrupción y los compara con los estudios que miden la calidad de la democracia, hay una clara correlación entre ambos estudios. Los países que tienen democracias más sólidas tienen menos corrupción, porque las instituciones funcionan, porque las leyes se cumplen, porque la justicia funciona adecuadamente. En los países donde las instituciones son débiles, donde la justicia no es independiente, donde hay abuso de poder por parte de quienes ejercen la función pública, se va dando una especie de espiral de corrupción. Esa debilidad de las instituciones facilita la corrupción y cuanto más corrupción hay, más débiles son las instituciones y eso lleva en muchos países, pensemos en Venezuela por ejemplo, a la captura del Estado por grupos corruptos. Claro, justamente usted nombró Venezuela. Este nivel de problemática, ¿podríamos decir que en América Latina es más recurrente el tema de la corrupción? América Latina tiene un problema de corrupción. En los índices de transparencia internacional, el promedio para los países de Latinoamérica es solo 34 puntos sobre los 100 puntos posibles. O sea que yo digo siempre con la escala argentina de la escuela estaríamos aplazados. Venezuela es el país que menos puntaje obtiene, alrededor de 16 puntos sobre 100 posibles en materia de transparencia, lo cual marca una situación muy grave. De todas maneras,
Eso no significa que los países latinoamericanos tengamos la corrupción en nuestro ADN. Corrupción hay en todos los países del mundo. Sí. Si abrimos la prensa hoy o en esta última semana, podemos encontrar casos de corrupción que se están investigando en el Reino Unido, en Francia, en India, en Estados Unidos. Es decir, corrupción hay en todos los países. La diferencia entre los países que están mejor posicionados en los rankings de transparencia y los que están posicionados como muy corruptos, la diferencia tiene que ver con cómo reaccionan las instituciones y las sociedades frente a los casos de corrupción. Si hay tolerancia, si hay impunidad, si todo da igual, si la ciudadanía sigue votando corruptos, ese país no tiene salida. Ahora, si hay un caso de corrupción en un país con instituciones fuertes, donde la justicia se expide en tiempo oportuno, se aplican las sanciones, se recupera el dinero robado, bueno, ese país está mejor posicionado que otros. ¿Podemos establecer alguna relación entre la corrupción y la falta de información pública, Delia? Claramente, el acceso a la información pública es un factor central para prevenir, detectar y facilitar el castigo en los casos de corrupción. En nuestro país demoramos mucho en avanzar en tener una ley de acceso a la información pública. Eso permitió, por ejemplo, conocer los movimientos en la Quinta de Olivos, y piensen en la fiesta de Olivos, en la pandemia. los momentos de la pandemia. Esa información es central. Es central no solo para eso, sino para conocer cómo se usan los recursos del Estado, a quiénes se contrata, cuánto se pagan las compras de distintos materiales, cuánto salen las obras públicas, si por casualidad siempre gana el mismo, eso tiene que ver mucho con el caso de vialidad. Esa información es central, y es central saber que la información no es propiedad de los funcionarios. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer esa información. Los funcionarios son nuestros empleados. Eso incluye a la máxima autoridad del país. Los elegimos para que administren, pero los recursos son de toda la sociedad. Y este derecho es fundamental. Desde la escuela aprendemos que en el 25 de mayo la gente decía: el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, desde ese momento estamos reivindicando este derecho, que hace a la esencia de la República, que quiere decir el sistema de gobierno de la cosa pública. Y eso supone que todos tenemos derecho al acceso a la información. Delia, ya para ir concluyendo, ¿existen alguna medida que podamos realizar de manera urgente para combatir la corrupción? Bueno, no hay una sola medida que se pudiera decir es la bala de plata para esto. Hay que hacer muchas cosas, hay que reforzar los controles y las auditorías internas en las distintas oficinas del Estado, además de las que después se hacen al final de los ejercicios y a veces varios años después de que se han tomado las medidas. Hay que mejorar la ética pública, las declaraciones de patrimonio de los funcionarios tienen que ser presentadas en forma adecuada, en tiempo útil, y tienen que ser verificadas. Hemos escuchado recientemente legisladores que presentan en su declaración jurada propiedades de cientos de hectáreas a valor cero. Bueno, eso es evidentemente falso. Claro. Hay que auditarlo y controlarlo. En otra línea de actividad habría que lograr que la Oficina Anticorrupción fuera un organismo independiente del poder político. Esto lo hemos repetido desde que se creó la oficina. Lamentablemente no es una oficina independiente del poder político. Y la sociedad también tiene que hacer lo suyo y dejar de tolerar la corrupción, exigir transparencia,
exigir controles, exigir rendición de cuentas y no votar corruptos. En una de esas, la aprobación de la ley de ficha limpia, si sale a tiempo, nos puede dar una herramienta institucional para evitar que quienes han sido condenados en doble instancia por casos de corrupción, y algunos dicen que se van a incorporar otros delitos también, lo que me parece razonable, si existiera esa ley, esas personas no podrían ser candidatas. Delia, le agradecemos por esta comunicación y ayudarnos a analizar este tema. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a ustedes, Carolina. Gracias. Estuvimos en diálogo con Delia Ferreira Rubio, expresidente de Transparencia Internacional, hablando un poco sobre cómo la corrupción afecta a todos los aspectos de la democracia. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, como siempre, mañana con toda la información a las 7:30. Gracias a los que ya están conectados en nuestro YouTube, en nuestro canal oficial. Nos encontramos mañana a 7:30. Muchas gracias por acompañarnos. Quédese que ya llega la catequesis. Hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con Un Punto de Vista.